Esta mañana hablaré también, después de haber hablado el domingo pasado, acerca de que los colaboradores que adoramos, cuando adoramos hay resultados muy grandes, muy altos, muy dignos para la honra y gloria de Dios y bendición para la iglesia. La adoración que derrota enemigos. La adoración que derrota enemigos. El domingo pasado hablamos sobre la adoración que derriba murallas. Hoy hablaremos de esa adoración que derrota enemigos. ¿Estamos listos para escuchar el mensaje? Muy bien. Digo lo siguiente, para la iglesia Betel. En su palabra, Dios dice a Betel, tercera iglesia bautista, porque no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de cordura. Por lo tanto, iglesia Betel, nunca se avergüencen de dar testimonio, dice el Señor de él. Además, dice el Señor Jesús, que nunca nos olvidemos de hacer la tarea que Él nos ha encomendado en Marcos 16, 15 y en Mateo capítulo 28, versículo 19. Porque ese evangelio de poder cambia la vida de los seres humanos como nos ha cambiado a nosotros. Por lo tanto, Betel, realmente debemos ir hacia adelante, como dice el himno, bautistas valientes. ¿Qué dice? Salid a luchar. Otra vez, bautistas valientes, salid a luchar. Sé que es un himno que se cantó hace muchos años atrás en las convenciones bautistas de Nicaragua y en muchas iglesias también. Pero como hay tantos cantos nuevos, como dice la palabra del Señor, que cantemos siempre cánticos nuevos al Señor, pues se fue pasando. Pero ese himno tiene una tremenda enseñanza que no podemos pasarla por alto. Y se cantaba en las convenciones, como dije. Y esta mañana hemos iniciado también cantando este himno, bautistas valientes, salid a luchar. Este himno fue escrito por un pastor muy especial, ya murió, el reverendo Adolfo Robleto. Él vino a Betel cuando estaba recién comenzando esta iglesia y vino a colaborar junto con otros hermanos. Luego se fue a Estados Unidos, estuvo allá en la Casa Bautista de Publicaciones y ahí hizo este himno que ha sido cantado por muchas iglesias y en muchos tiempos. Así que no nos olvidemos que nuestra lucha como cristianos bautistas es seguir adelante sin sentirnos nunca derrotados. Por eso decimos que la adoración es la que derrota a nuestros enemigos. Amén.
Bueno, el domingo pasado hablamos sobre eso que mencioné, y en esta ocasión hablaremos acerca de este término rico, sabroso, de este título, y vamos a tener la Biblia abierta en Segunda de Crónicas, capítulo 20, Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a leer, a ver, no lo vamos a leer ahora todo porque vamos a ir trabajando en este capítulo hasta el versículo 30, capítulo 20 del 1 al 30. Que vamos a ir sacando porciones de este capítulo. La historia bíblica registra un momento tan especial, tan lindo, tan bello. Cuando hay momentos difíciles que un grupo, un pueblo transita en esta tierra. Y en el caso que tenemos del capítulo 20 de Segunda de Crónicas, es cuando el rey Josafat, que había hecho algunas cosas muy importantes, unas positivas, otras negativas, le sale al encuentro un profeta y le dice que se arrepienta de lo que había hecho. Y aquel rey de Israel, de Judá sobre todo, de Jerusalén, se arrepiente. Él había cometido el terrible error de unirse al rey de Israel, que ya se había separado de Judá, ya había sido cortado totalmente. Y los reyes de Israel, 10 tribus, cometían constantemente pecado, adorando dioses, haciendo cosas que en vez de adorar al Señor, lo hacían quedar mal. Y este rey Josafat se le ocurrió ir a visitar al rey de Israel en Samaria y se une con él para ir a derrotar a un enemigo que tenía Israel. Y cuando están en medio de eso, el rey de Israel le dice: solo tú te vas a vestir con tu traje de rey, con tu vestimenta de rey. Yo me voy a esconder, voy a andar escondido en medio de ahí. Desde ahí la malicia del hombre, la maldad. Él había escuchado que los reyes que venían a atacar a Israel le habían dicho a los soldados, a los generales: no peleen con el pueblo, maten al rey. Entonces él se quiere ocultar. Pero como esas cosas las maneja también Dios, aquel rey que estaba oculto, antes de eso el rey de Josafat está en medio de la guerra. Los generales se acercan, pero ven que no era el rey de Israel y no le hacen nada. Y de repente uno dijo: bueno, voy a lanzar esta flecha al azar, a ver qué pasa. Y tiró la flecha, y exactamente donde estaba escondido el rey de Israel, le entró la flecha en el costado, entre las costillas, y murió. Josafat viene de regreso y es donde se encuentra con el profeta y le dice: has hecho algo malo, hombre.
Eso lo encontramos en el capítulo anterior, en el 19. Ha hecho algo malo. Y se arrepiente Josafat y regresa. Pero ahora que regresa y comienza a hacer algunos trabajos en su reinado, comienza a nombrar jueces, comienza a nombrar gente para gobernar mejor a Judá y a Jerusalén. Y a Dios le agrada eso, que esté haciendo un trabajo para el desarrollo del pueblo y para su bien. En medio de esta situación que tiene Josafat de desarrollarse, de crecer, de ampliar otras ciudades, de ponerla bonita, entonces leamos el primer versículo del capítulo 20. Dice estas palabras: pasadas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las que ya mencioné. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y los de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat para pelear a la guerra. Parece que lo agarró movido ese grupo de personas, porque dice el segundo versículo lo siguiente: y acudieron algunos, como siempre acude gente para llevar malas noticias, para llevar chismes, aunque en este caso no es un chisme, es una realidad, pero van para que el rey a ver qué responde. Y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Versículo 3. Entonces, Josafat, ¿qué tuvo? Tienen abierta la Biblia, por favor, porque vamos a ir trabajando eso. Segunda de Crónicas, capítulo 20. ¿Qué dice el versículo 3? Entonces tuvo, ¿qué cosa? Tuvo temor. Es interesante porque cuando fue con el rey de Israel, iba de valentón. Pero ahora, algo está pasando que Josafat tiene temor. Tiene miedo. La verdad es que no estamos diciendo algo que nos estamos burlando de Josafat, porque muchos de nosotros, cuando han venido situaciones difíciles, muy difíciles, nos da temor. Algo pasa en nuestra vida, como que perdemos la dirección. Como que encontramos una manera también de ocultarnos a través del miedo, a través del temor. Y nos pasa. Nos da temor cuando hay un temblor fuerte, no terremoto, pero hay un temblor fuerte y la gente comienza, ¿qué hace la gente? Y lo hemos hecho también los evangélicos. Recuerdo cuando habían temblores seguidos y entonces coordinamos a los líderes de la iglesia para sentar a las personas mayores o las que tenían silla de ruedas allá cerca de la puerta. Si algo pasaba, lo agarrábamos y salíamos rápido. Eso es temor. Alguien diría, es precaución, sí, pero con temor. Habían otros que se quedaban sentados, pase lo que pase, bueno. Pero el temor viene a nuestra vida porque somos seres humanos. Hay otras cosas que pasamos y también nos dan temor. Pero el versículo sigue. Si ustedes leen conmigo, ustedes con su vista y yo aquí,
Dice el versículo 3. ¿Y qué pasó? Y Josafat, ¿qué hizo? A pesar del miedo, a pesar de lo que tenía en su cuerpo, posiblemente hasta estaba nervioso, temblando, ¿qué hizo? Se humilló. Y aquí es donde la iglesia tenemos que aprender que para poder salir adelante, aunque hayan temores, aunque hayan, no sabemos si algún día se le ocurre lo que otras veces ya se había hecho en otros tiempos, perseguir a los cristianos, acusar a los cristianos, tratar de hacerles daño, y da miedo, da miedo. En la época recién comenzó la iglesia y las persecuciones, tuvieron que vivir en catacumbas para poder realizar los cultos por el temor. Antes de que Cristo se fuese arriba, ya había resucitado. Traigo esto porque algunas veces alguien se hace el valentón, qué cobarde eso. No, somos seres humanos y sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu muchas veces temor. Los 12 discípulos están encerrados en su cuarto. Una casita, puerta cerrada, ventana cerrada, con miedo. Así lo dice la palabra. Temerosos de que viniera también los militares de aquella época y los tomaran presos y se los llevaran. De repente hay una voz preciosa, que es la misma voz que cuando nos humillamos, porque aunque estaban con temor, estaban humillados delante de Dios, como lo hizo Josafat. Y la voz dice: paz a vosotros. La atmósfera cambió. Vino algo especial. Veamos lo que pasó con Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Se humilla delante del Señor y consulta ¿a quién? No consultó a los adivinos, no fue donde Nando, no fue donde de México, no sé si ya se murió, no sé cómo, que tratan de decir el presente y el futuro, o irse a las que lee las manos. No, con todo y temor, Josafat se humilla su rostro para consultar a Jehová. Pero ¿qué más hizo en ese momento? Eso lo tenemos que aprender nosotros. Si queremos que la iglesia vaya en creciente numérico, espiritual, económico, tenemos que aprender lo que hizo Josafat, aún teniendo miedo. Se humilló, consultó a Jehová, ¿y qué más hizo? E hizo pregonar, ¿qué cosa? Ayuno. Dije algo del ayuno en aquellos días, que el ayuno se había mal interpretado en el pueblo de Israel, pero el ayuno tiene sentido cuando se hace con un corazón contrito y humillado delante de Dios. Cuando estamos dispuestos a acercarnos al Señor. Y pidió ayuno, él y el pueblo. Versículo 4. Entonces hay algo aquí súper especial. Se reunieron los de Judá
para pedir socorro a Jehová. Se unen con Josafat, entran en humillación, comienzan a ayunar. Pero dice el versículo 4, y se reunieron los de Judá, es decir, todo el pueblo. Hay un versículo que nos va a decir quiénes eran los que estaban allí. Pero también vinieron de todas las ciudades cercanas a Judá. Eso me llama la atención porque qué clase o qué cantidad de pueblo enemigo estaba contra Josafat y Judá. Eran 3 grupos. Versículo 1, los hijos de Moab, los hijos de Amón y número 3, los amonitas. 3 grupos numerosos. Daban miedo, daban terror, estaban bien armados, sabían combatir y se habían dispuesto a derrotar a Josafat y a Judá. Entonces todos los que están alrededor de Judá, junto con el pueblo de Judá, se humillan delante del Señor, buscan la presencia del Señor, ayunan, se ponen todos juntos para glorificar el nombre del Señor. Versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en medio de la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? ¿Dónde estamos nosotros ahora? En la casa de Dios. No alcanzaban todos allá, si era un pueblo. Pero se pusieron en dirección de la casa de Dios. Y Josafat fue el primero. Se puso en pie. Y la asamblea de Judá, de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo. Había un atrio nuevo, parece que habían hecho hace poco. Es que buscar a Dios en medio de los problemas vale la pena. Amén. Buscar a Dios en medio de los momentos difíciles es muy importante. Así que encontramos entonces un cuadro deprimente, pero humillados delante del Señor. Ahora veamos la oración de Josafat. La oración de Josafat tiene un sentido doble y vamos a encontrarlo. Vamos a leerlo rápidamente. Versículo 6. Y dijo Josafat, Jehová Dios de nuestros padres. Está recordando la historia de dónde vienen ellos. Está recordando a sus antepasados y le dice a Dios, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en el cielo, en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿A quién me recuerda esto? ¿O nos recuerda a nosotros? Hechos capítulo 4. Cuando Pedro sale de la cárcel, lastimado, golpeado, y va a reunirse con los hermanos, con la iglesia de ese momento. Y cuando llega Pedro y les cuenta que él había salido ya de la cárcel, comienzan a orar. ¿Quieren que hagamos el parangón? Abran sus Biblias en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Es la iglesia ahora. Aquí es la iglesia la que está haciendo oración.
Hechos capítulo 4. Versículo 23. Amén, ¿lo tenemos? Hechos capítulo 4, comenzando en el versículo 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían hecho. Y ellos, la iglesia, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Volvamos de nuevo a Segunda de Crónicas. No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay nadie que te resista. Versículo 7 de Segunda de Crónicas 20. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros. Y entonces comienzan a hacer una oración de lo que realmente dijo Salomón, la oración de Salomón, y la repiten. Versículo 11. He aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Le cuenta a Dios lo que Dios ya sabe, lo que Dios ya tiene en mente. Eso significa, amada iglesia, que Dios te conoce a ti personalmente, que Dios sabe cuáles son tus problemas, tus necesidades, que Él sabe lo que está pasando en tu hogar, en tu familia, en tu trabajo, o si estás sin trabajo y estás buscando. Él lo sabe. Pero algunas veces tenemos que hacer como Josafat, recordarle al Señor que Él un día nos salvó, un día nos sacó de nuestros delitos y pecados, un día hizo de nosotros personas nuevas, mujeres nuevas, hombres nuevos. Se lo podemos recordar, Señor, cuando estamos en una condición muy dura. Señor, tú eres el que me hiciste una nueva criatura. Tú eres el que transformaste mi mente, mi corazón, mi vida. Se lo recordamos. Y Dios, déjenme decirle algo bellísimo. Dios se goza con que se lo digas. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Porque Él es reconocido de lo que hizo a través de esa petición, a través de recordarle al Señor. El que sale enaltecido es nuestro Dios. Cuando tú le dices: Señor, tú me has librado, tú me salvaste, tú me diste vida nueva. Estoy en esta circunstancia, pero te lo recuerdo. Y Dios se goza porque tú le estás recordando algo que Él puede volver a hacer. Amén. Él puede volverlo a hacer. Él es capaz de hacerlo. Tomar a los niños y bendecirlos. Tomar a los juveniles y adolescentes y bendecirlos. Tomar a los jóvenes y bendecirlos. Tomar a las personas adultas, mayores y ancianas y bendecirnos. Él es capaz. Volvamos al versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿acaso no lo vas a juzgar tú? Y aquí hay un reconocimiento.
Él es rey. Él es un rey. Él tiene fuerza, Él tiene poder, Él tiene militares. Es decir, Josafat no está tan desamparado. Pero a lo que se enfrenta ahora, sí se siente desamparado. Se siente molido. Se siente casi acabado. Leamos el versículo 12. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros, lean conmigo, ¿qué pasa? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Den aplausos a ese Dios maravilloso que tira su mirada. Y que Josafat sabe, reconoce que él sirve a un Dios que lo escucha, que lo ve y le responde. Eso pasa con Betel, Tercera Iglesia Bautista, con cada miembro y con la iglesia en general. Y cuando vienen esos momentos difíciles, porque estamos hablando de momentos en que realmente tenemos temores, podemos hablar con Dios y Él está atento a nuestra súplica y decirle, nosotros, y tú lo sabes, yo lo sé, cuando no podemos resolver el problema. He oído a algunas madres y padres decir, mi hijo se ha corrompido, yo no sé qué puedo hacer. Me gustaría deshacerlo. Y es verdad, puede deshacerlo, pero no puede volverlo a hacer. El único que puede lavar, limpiar, transformar es Cristo Jesús y hacerte de nuevo, hacerte igual a Él. Nosotros tenemos miedo. No podemos contra ese problema. No podemos resolverlo. Sé de algunas instituciones que están pasando momentos difíciles. Pero yo le digo a los hermanos de esas instituciones, hagan lo que hizo Josafat. Hagan lo que hizo Josafat. Y unan al grupo con quienes están ahí cerca de ustedes. Humíllense delante del Señor y Él hará lo que viene después. Vamos a ver, versículo 13. Entonces toda Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Con quiénes? Con sus niños y sus mujeres y sus hijos. No estaba solo Josafat. Estaba rodeado de las familias de Judá. Versículo 14. Y aquí viene y comienza cuando nos humillamos delante del Señor, cuando lo buscamos con sinceridad, cuando nos ponemos en sus manos, cuando reconocemos que nosotros no podemos derrotar al enemigo que nos trata de hacer daño. Porque el enemigo de la iglesia ya no es aquel grupo que eran enemigos de Josafat. El enemigo de Betel, Tercera Iglesia Bautista y de toda la iglesia militante es el diablo. Y el diablo no es asunto de que está con cacho, que está con cola. No, no. Es un ángel caído, pero que tiene poder. Y ha tenido tanto poder como diablo que es. No como Dios, pero como diablo que es. Que destruyó a la primera pareja.
hizo que cayeran y pecaran. Y a partir de ahí, el diablo ha traído muchas cosas que han hecho caer a líderes, a muchas personas. Y en el siglo XXI, pastores que han caído, congregaciones que se han dividido. Ese es el trabajo del diablo. Entonces, como pastor de ustedes, les pido que se unan a los pastores de la iglesia, porque vamos a ver después que así lo dice Josafat. Y juntos haremos grandes proezas. Versículo 14. Y estaba allí Ahaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Egiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Miren, en medio de toda la alabanza, la adoración al Señor, Dios se manifiesta. Dice que sobre este hombre, no era profeta, déjeme decirle, era un miembro que pertenecía a la tribu de Leví, pero no era ni sacerdote ni profeta, pero era un hombre fiel a Dios. Y a ese hombre dice, sobre el cual, ¿qué cosa? Vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo, versículo 15, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así. ¿Qué dice? No temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra. ¿De quién? ¿De quién? De Él. Qué rico. ¿Sabe que me recuerda a otro rey? Un rey que se le llevó una carta. Se encuentra aquí mismo en Segunda de Crónicas, en los últimos capítulos. Y le lleva una carta el enemigo y se la leen. Y cuando la leen, dice la carta, que Dios te va a librar. Si tú dices que el Dios tuyo te va a librar, te voy a decir lo siguiente, a tú mentiroso terrible, espíritu de mentira. Dios le dijo a mi Señor, porque era un general, Dios le dijo a mi rey, que te voy a vencer, porque es Él quien permite que seas vencido. Y aquel hombre, aquel rey, con aquellas palabras de señalamiento, de un estilo de mentiras y engaños para darle temor, tenía temor también. Agarra las cartas y las tira al piso del templo. Y comienza a señalarle una por una al Señor. Mira, Señor, mira lo que dicen aquí. Por eso es que me gusta mi Dios. Porque nos podemos dirigir así, platicar con Él, no llegar, Señor, mi Dios, aquí estoy. Somos hijos de Dios. Y podemos acercarnos como hijos de Dios, hijas de Dios, sin temor. Porque Él mismo te pide, no te amedrentéis, no tengáis temor, porque yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando le presenta la carta, que la ha leído de nuevo el rey, entonces yo me imagino a mi Dios, hermano. Yo me gozo con imaginármelos. Cuando termina de leer la carta,
que lo mismo que pasó aquí cuando llamó a este hombre levita. Háganse a un lado. Oye, háganse a un lado. Háganse a un lado. Porque la guerra no es contra ustedes. La guerra es contra mí. Es mía ahora la guerra. Estén en calma. Estén en tranquilidad. Porque estos van a ser muertos, derrotados y acabados. Eso es lo que hace Dios. Y es lo que le está diciendo el levita a Josafat. Volvamos de nuevo. Versículo 16. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, léanlo conmigo. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Amén. Aplausos a ese Dios maravilloso. Aplausos. Que resuenen en los cielos tus aplausos. En gratitud, en reconocimiento de que Dios habla a su pueblo para bendecirnos. Para bendecirnos. Versículo 18. De nuevo, en vez de decir, no, Señor, y ahora ya te tengo de mi lado, yo quiero salir a pelear. No, no dice eso Josafat. Cuando hay humildad, cuando Cristo nos llena de su presencia, somos humildes y debemos ser humildes en cualquier circunstancia que vivamos. En tus empresas, en tu trabajo, en tus estudios, donde quiera que estemos, como pastores, la humildad. Por eso Cristo dijo, sed humildes como yo soy humilde. Y en la humildad es que se manifiesta el Señor de una manera especial. 18. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra. Aquí, alguien me dijo una vez, pastor, usted nunca me va a hacer que me arrodille. Usted dice que nos arrodillemos y oremos. Y yo le dije, mira, no nos arrodillamos a la fuerza. No nos arrodillamos ni ponemos cara a tierra. Porque por alguna manera podemos hacerlo. No. Nos humillamos y ponemos rostro en tierra, porque el Señor de señores así lo requiere. Así lo requiere. Él es santo y nos humillamos delante de Él. Inclinó su rostro a tierra. Y no solamente Él, toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová, al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Y se levantaron los levitas. Óigame, interesante esto. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Estos dos grupos que adoraban a Dios estaban separados. En vez de ser un solo grupo
que aunque le tocara un día a uno, otro día a otro, estaban separados. Y posiblemente hasta decían, yo soy mejor porque canto mejor. Mira el tenor que tengo ahí en el grupo. Es posible. Pero ahora, ante la presencia de Dios, estos dos grupos de adoración se unen y a una sola voz y con fuerte voz la levantaron a Dios. Leamos el versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Esto me recuerda a Hebreos capítulo 13, cuando dice el que escribió Hebreos: vuestros pastores velan por ustedes. Vuestros pastores los atienden a ustedes. Siendo hombres, nos equivocamos, nos enredamos muchas veces. Pero somos del Señor. Pertenecemos al Señor. Y seguimos adelante. Abran sus Biblias en Hebreos, rapidito. Hebreos 13. Para que no esté inventando yo. Lo mismo que dijo Josafat al pueblo. Creed en Dios. Manteneos en Dios. Pero también crean en sus profetas. Y así van a prosperar. Versículo 7. Como dice, con voz fuerte. Hebreos capítulo 13, versículo 7. Como dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Versículo 17. Obedeced. ¿A quién? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Ahora reconozco yo como pastor, sí que hay pastores que no están haciendo lo correcto. Como no hay líderes que estén haciendo lo correcto. Pero si hay siervos haciendo lo correcto, hagamos lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, lo que la Biblia dice. Versículo 21 de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es. 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Boal, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Versículo 23. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a su destrucción de su compañero. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos,
pues ninguno había escapado. 25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza. Y me alegra esto. Fueron, saquearon, le quitaron todo lo que llevaban, oro, plata. Porque así eran los reyes de antes, iban cargados de todo. Alimento. Versículo siempre, 25. Dice, vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. ¿Cuánto tiempo pasaron? 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y aquí voy concluyendo. Nosotros no tenemos, como dije, enemigos. Puede ser que hayan persecuciones, puede ser que hayan eso. Dios se encarga de eso. Pero el enemigo con quien tenemos que batallar, pelea fuerte, es contra Satanás. Como dice Efesios capítulo 6. Antes de eso, vestidos con toda la armadura de Dios. Fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Hay un texto en el Antiguo Testamento que dice que Dios nos da fuerzas como el búfalo. Aquí cambia todo. Porque la fuerza ya no es del búfalo. Ahora la fuerza es de Cristo Jesús en mi vida y en tu vida. Y así, llenos de la gracia de Dios, le hacemos frente al diablo. Porque no tenemos guerra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra espíritus terribles que se mueven en las regiones celestes. Pero vestidos con la armadura que yo... Ahora la armadura no es armadura de hierro, de lanza. No, nuestra armadura es espiritual y es más poderosa que cualquier otra armadura. Pongan en su cabeza, ¿qué cosa? El yelmo de la salvación. Cubran su pecho, su costado y su espalda con la coraza de justicia. Cubran sus lomos con el cinto de la verdad. Cubran sus pies con el apresto del evangelio de la paz. Tomen en su mano izquierda el escudo de la fe. Bueno, si eres zurdo, pues al otro lado. Y en la mano derecha, ¿qué cosa? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Quién podrá vencernos? Nadie. Solo tú. Si tú andas al garete, bueno, me gusta ir al culto, me gusta hacer esto, aquí hay un poquito de lo otro. No te sirve. Es los colaboradores de Dios, vestidos con la armadura de Dios, que somos más que vencedores. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué tremenda historia de Josafat. Pero más que la historia de Josafat, la historia de nuestro Dios. Porque es Dios el dueño de la historia que se mueve en su pueblo. Por eso es que esta mañana tenemos en nosotros, moviéndose aquí en nuestra vida y en el templo, la presencia del Espíritu Santo. Que nos guía, que nos alienta, que nos da valor. Dice Pablo a Timoteo, porque tú no has recibido espíritu de cobardía, sino espíritu de valor, de amor y de equilibrio propio.
Amén. Nos ponemos en pie, hermanas y hermanos. Perdóneme si se me fue la mano. Pero sentí en mi corazón predicarles de esta manera. Hoy tenemos el último domingo del año 2020. No lo olviden, no lo olvidemos. Recordemos que el 27 de diciembre, el último domingo de diciembre, recibimos palabra de Dios. No la hagamos a un lado, tomémosla, vivámosla y compartámosla. Amén. Señor, en esta mañana te doy gracias por tus ricas bendiciones. Te doy gracias porque tú eres bueno y para siempre.